Bienvenido al Podcast Infinito. Puedes escucharnos en Spotify, iTunes, Evox o en tu plataforma favorita de podcast. Bienvenidos al Podcast Infinito, los saluda Luis Santa Cruz, Luis DM en todas las redes sociales, y agradecerles por estar aquí. Ha sido un buen tiempo en el que no subíamos nada por una cuestión de adaptarnos a la cuarentena, entender el mundo en el que estábamos viviendo, lidiar con el estrés, la tensión de todo lo que está pasando, pero era necesario volver, era necesario seguir trabajando este proyecto. Ahora, como parte de Supai, que es la web con la que estoy trabajando, junto a otros colaboradores del diario en el que estaba antes, que se ha visto paralizado en su área cultural debido al estado de emergencia y la cuarentena, así que estamos dándole fuerte a ese proyecto, y el Podcast Infinito ahora es parte de lo que es Supai, que pueden encontrarlo en Instagram como @supai.p. Hoy tenemos una entrevista con Chely González. Ella es una actriz que está participando en el conjunto de obras conocido como Camerino Virtual. Es una iniciativa a través de Zoom que reúne lecturas dramatizadas, monólogos, teatro virtual, teatro por streaming, como nos comenta ella, ¿no? Chely es una actriz que he visto en varias oportunidades. Es un gran talento de una nueva generación que está dándole nueva sensibilidad y nuevas capas al teatro. Ha sido un placer poder conversar con ella. Como van a ver, como van a escuchar en todo caso, y como ella misma reconoce, es una persona bastante tímida al momento de dar entrevistas, pero hay mucha honestidad y mucha sinceridad en sus palabras, y eso es algo que yo abrazo y admiro mucho, ¿no? Esta fragilidad, esta como que transparencia que muestra, es algo que nos falta mucho demostrar en las conversaciones que tenemos, así que estoy seguro que ustedes también van a valorar esta característica de Chely. Pueden ver Camerino Virtual hasta este fin de semana, pero la entrevista y la conversación que tenemos creo que trasciende un poco el proyecto, así que van a poder disfrutarla sea cuando sea que lo escuchen. Los invito a seguir a supai.p, los invito a estar atentos a lo que estamos subiendo, a seguirnos en Spotify, que es, creo, la forma más fácil de escuchar el podcast, pero también pueden hacerlo en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas las plataformas posibles para escuchar podcasts. Ya no es algo nuevo, creo que ya todos estamos un poco más atentos a lo que es un podcast, así que sin más antesala los dejo con Chely González. Hasta pronto. Antes que nada, antes de hablar de la obra y todo esto, cuéntame un poco cómo has estado pasando estos 90 días de cuarentena, cómo ha ido evolucionando tu humor, tu estado de ánimo. Mira que casi pensé que ibas a decir cómo ha ido evolucionando tu mundo. Y es que sí lo siento así. Estos días ha pasado de todo, ha sido una montaña rusa de emociones. En cuanto al humor, yo creo que bastante bien y bastante aprendizaje, ¿no? En estos días, lo cual me genera cierto entusiasmo, porque siento de que, así como yo, otras personas también seguro sienten que están madurando, que están creciendo, que ahora no dependen emocionalmente más que de una misma, ¿no? Entonces eso me alegra un montón. Siento que también con todas las cosas que han pasado, que no solamente es en relación a la pandemia, sino a todos los conflictos que se han ido presentando, eh, creo que estamos mejorando en nuestro lado humano, social. Creo que estamos reafirmando nuestros puntos de vista con respecto a ciertas cosas y, y estamos valorando mucho más nuestra existencia en este mundo, ¿no? Y el amor entre todas las personas. Entonces sí, por ahí vamos. Eso es lo que está pasando por aquí. Conversaba el sábado con Lía Camilo a través de un Instagram Live, nuestra página, y me comentaba que las primeras semanas ella estuvo muy, muy metida en el tema de organizarse horarios para entrenar, para hacer ejercicio, como para hacer talleres, y luego fue como que se relajó, empezó a tomar todo con más calma, y fue como que ya no puedo hacer nada en medio de esta coyuntura, y empezó a tomarlo con más calma, ¿no? Empezó a dejar de armarse horarios, dejar de pensar de que tenía que hacer un millón de cosas para aprovechar el tiempo. ¿Te ha pasado algo similar a ti? ¿Cómo has estado viviendo tú el tema de ocupar el tiempo?
más allá de los ensayos de la obra y todo esto. Bueno, sí, tal cual, también al principio lo primero que una piensa es como, bueno, voy a entrenar. Igual era bastante positivo para mí, porque dije, a reforzar mi instrumento, que es mi cuerpo, mi voz. Entonces voy a entrenar en ciertos horarios, eh, voy a buscar la relajación, porque soy una persona bastante ansiosa, entonces necesitaba liberar esa energía acumulada. Voy a hacer ejercicios de voz para mejorar mi dicción, mi colocación, seguir mejorando en ese aspecto en cuanto al cuerpo, ¿no? Porque es por medio de nuestro cuerpo es que nosotros, los actores y las actrices, expresamos todo lo que tenemos que ser. Entonces estaba bastante entusiasmada con eso y de alguna manera ya me había conformado que eso iba a ser toda mi cuarentena. En ese entonces no sabía que iba a ser tan larga y que se iban a presentar nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, luego vino lo demás y ya yo también empecé a soltar, a interesarme más en otras cosas y mis horarios fueron cambiando y bueno, cada día es distinto, ¿no? Trato de igual siempre mantenerme activa, no solo físicamente, sino también mentalmente, leyendo y repasando textos también, entrenando por mi cuenta los textos que a mí me gustan y así vamos. Decías que no esperabas que esta cuarentena fuera tan larga. Al comienzo, en una conversación optimista, digamos, ¿cuánto esperabas que fuera a durar todo esto? Tenía claro que no iba a durar 2 semanas o 15 días, que fue lo primero. Yo sabía que iba a ser un mes, ¿no? Yo dije, ya, un mes. Luego fueron 15 días más y dije, ya, 2 meses entonces. Pero no pensé que iba a ser tan larga, ¿no? Como ahora. Y en estos, me imagino que 90 días, a pesar de que has encontrado proyectos como Camarero Virtual, de que vamos a hablar un poco más adelante, me imagino que también se habrán paralizado otras iniciativas que tenías para presentar en teatro, en salas de teatro y de forma más como que convencional. ¿Qué tipo de proyectos han quedado un poco truncados o se han postergado en todo caso? Claro, son 2 proyectos los que se han tenido que suspender y bueno, postergar para el próximo año 2 horas de teatro de formato largo, con 2 temporadas extensas. Y bueno, eso se tenía que cancelar por ahora. Yo también hago locuciones de vez en cuando y eso también se ha parado un poco. Eh, y bueno, los proyectos audiovisuales que siempre salen, ¿no? Pero no podría decir con determinación cuáles, porque es más publicidad, cortometrajes, que es lo que yo siempre trato de hacer. Y eso es lo que se ha detenido por ahora, pero he seguido creando, estoy creando nuevos proyectos y eso me mantiene bastante contenta, animada, motivada y en eso vamos, ¿no? Tengo una próxima temporada también de teatro por streaming en agosto, entonces no está tan mal, no está tan mal esta cuarentena a pesar de todo. ¿Qué fue lo más raro de empezar a hacer teatro por streaming, de esta distancia que supone el Zoom y la cámara, el internet? Al comienzo te costó mucho adaptarte. ¿Qué fue lo más particular? Sí, de hecho sí, me costó adaptarme desde los ensayos, ¿no? Porque a veces la señal, y porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, así como el teatro, o sea, hacemos teatro, pero no es teatro realmente, y eso es importante siempre dejarlo claro. Pero bueno, uno se pone la camiseta y a darle, ¿no? De hecho, el día del estreno yo estaba bastante contrariada porque me sentía extraña, me sentía como un poco sola. Y claro, literalmente estaba sola, pero no es, o sea, me sentía como sola, desolada por no estar con mi equipo, a quien acudir en todo momento, por no formar parte de un mismo espacio
y prepararnos y sincronizarnos para hacer la función. Eh, entonces todo tuvo que ser por mensajes, por videollamadas, y me costó, pero luego del estreno ya le encontré el sentido igual. Y eso estuvo muy bueno, fue bastante gratificante desde el día uno. Ahora, con varios actores con los que he conversado, también me comentan esto de no llamar teatro a estos proyectos que están surgiendo en esta temporada. ¿Cuál sería la palabra o el término para catalogar estos proyectos como Camerino Virtual y las otras que estamos viendo? Mm, no creo que haya otra manera de llamarlo que teatro en vivo, teatro por streaming, porque igual el código de actuación y el texto es teatral, no es audiovisual. Es más cercano al teatro porque es en vivo, que es lo que caracteriza el teatro y lo diferencia de otras ramas escénicas, ¿no? Audiovisuales, porque es en vivo. Entonces, lo que pasa ahí, si es que hay equivocaciones, pasan allí y la gente las percibe. Claro, no, por suerte no han habido equivocaciones, eh, pero me refiero a la adrenalina, lo que se siente de estar sobre el escenario, entre comillas, ¿no? Eh, pero yo sí lo seguiría llamando teatro por streaming porque es por un tema de códigos, ¿no? Y porque igual es en vivo, pero es diferente del teatro tal cual porque, claro, el público no percibe en vivo y en directo eh, a los actores, la escena, eh, las respiraciones, ¿no? Hay muchas cosas que se perciben mucho más si es en teatro como originalmente se ha creado, ¿no? Y más allá de lo meramente teatral, ¿no? De subir a los escenarios, interactuar con tu equipo, con tu grupo, ¿qué extrañas de ir a los ensayos? ¿Tenías algún ritual tal vez particular, alguna costumbre antes o después de ir a ensayar? Claro, siempre con el equipo, así sea un monólogo, igual siempre estás con el equipo, siempre estás con tu directora o director, con los productores, estar en el mismo espacio, como lo decía antes, ¿no? Sincronizarnos de cierta manera, generar una atmósfera pareja entre todos. Y sí, claro, y si es que comparto el escenario con otros colegas, entrenar, calentar juntos y juntas, hacer el famoso mierda con nuestras manos, gritar, ¿no? Y respirar. Respirar juntos es algo que en esta oportunidad no se ha podido, ¿no? Por temas logísticos y porque es extraño y no es inmediato, o sea, si yo digo algo no llega creo que inmediatamente o no es al mismo tiempo, no llega creo que una milésima de segundo después. Entonces ahí es donde encuentro la diferencia, pero igual damos el 100% de nosotros para lograr que el público se sienta como si estuviera en el teatro. Ahora, ¿cómo estás enfrentando todos los problemas que pueden surgir en una transmisión por Zoom, tipo el ruido en los departamentos, en las casas del costado, la mala conexión a internet? ¿Estás pensando siempre en esos pequeños detalles que se pueden colar? Claro, sí, me afectaba en un principio, pero por eso también están los ensayos que, que te ayudan a adaptarte y acostumbrarte, ¿no? En cuanto a los ruidos externos, eh, otras cosas que quizás han complicado un poco las funciones han sido cuando, no sé, pues alguien del público desactivó su micrófono y al desactivar su micrófono, su imagen, así, o sea, así sea el muñequito típico de Zoom, ¿no? Aparecía en pantalla y yo ya dejaba de ver a mi compañero de escena. Pero por suerte también producción está ahí al tanto y lista para mutear, para desactivar cámaras, pero claro, habían esas fallitas que han sido muy pocas, ¿no? Y,
por suerte igual nunca es que me sacó del todo. Y son cosas que, claro, no, eso no pasaría en el teatro, pero en el teatro, en una función normal, eh, hay ciertas cosas que también te distraen, ¿no? El público a veces, no sé, suena el celular, el público hace comentarios, alguien tose muy fuerte, o tu compañero o compañera de escena también, ¿no? Tiene algunas cosas que no lo solía hacer y te distrae, pero ahí está la chamba de mantener y de recuperar esta atmósfera que se había creado. Recordando un poco el teatro de hace un par de meses, ¿no? Antes de la cuarentena y todo esto, ¿hay algún ringtone o algún sonido en particular o muy extraño que recuerdes que ha sonado en medio de una función y te ha distraído o ha llamado tu atención? No, no realmente. Cualquiera que suene o vibre, yo, o sea, tengo el oído bastante desarrollado, escucho hasta, no sé, yo estoy, ponte en mi cocina, que es en el primer piso, y mi celular está en el segundo piso, y ha pasado que he escuchado el vibrador del celular, Ujú. ¿no? Y he subido a contestar. Entonces, cualquier sonido realmente me distrae, pero no me saca, ¿no? Estoy creo que un poco preparada para eso, así que no hay nada específico. Cuando te proponen la idea de participar en Camerino Virtual, en esta colección de lecturas dramatizadas y propuestas teatrales, ¿tuviste alguna duda al comienzo de aceptar el proyecto? ¿Lo pensaste más de una vez? ¿Dijiste, pucha, no sé cómo va a funcionar? ¿O fue automática tu respuesta de sí, sí quiero participar? Sí, fue automática, no la pensé ni dos veces. Para mí fue como una bendición porque necesitaba actuar. Eh, Necesitaba salir un poco de mi realidad. Por eso es que incluso desde antes, Manu Rodríguez, que es mi compañero de escena y además es gestor del proyecto de Camerino Virtual, había creado un grupo en WhatsApp que se llamaba Lecturas de Cuarentena. Habían, hay, hay, porque todavía se mantiene el grupo, hay muchos actores y actrices en ese grupo y nos juntábamos todos los días a las 9 de la noche para leer eh, por Zoom. Y eso me salvó al principio de la cuarentena. O sea, yo esperaba ese momento. Ahora ya casi no nos conectamos nunca, porque ya todos hemos encontrado más cosas que hacer, más trabajos, pero en un principio eso estaba allí, entonces es que no podía desvincularme del todo, ¿no? De la actuación, del teatro. Esperaba mucho, entonces cuando llegó esa oportunidad, sí, surgieron un montón de preguntas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer? Pero va a ser raro, pero hay que adaptar el texto para que se entienda, porque el público no lo va a recibir como no lo va a entender. Muchas preguntas, pero preguntas que vinieron después de mí, sí, no la dudé, acepté inmediatamente. Me parece muy bacán esta idea de las lecturas por Zoom y todo esto. ¿Has estado usando el Zoom y las redes en sí, las videollamadas, para poder seguir conectándote con tus grupos en general, con tus grupos de amigos, con tus grupos de la actuación más allá de este proyecto? ¿Eres muy de estar pendiente o de estar usando estas herramientas? ¿O has empezado a usarlas más seguido por esto de la cuarentena? Claro, o sea, es más, hace unos días estuve en una fiesta por Zoom, donde había un DJ y todo. Así que sí, ya digamos que ahora lo he normalizado un poco. Los de los grupos por WhatsApp y eso siempre han estado ahí porque eh, cada proyecto, cada obra que sale, es mucho más fácil tener un grupo, ¿no? Donde estén todos los que conforman el equipo. Pero Zoom sí ha sido algo nuevo para mí. Ahora también hay otro al que me han invitado, ya no me acuerdo el nombre, pero cada vez voy conociendo más de estas plataformas. ¿Sientes que te va a costar luego de que pase todo esto, ¿no? Los meses que vengan, mientras se encuentra una vacuna y nos demoramos en volver a eventos sociales grandes, ¿te va a costar volver a las dinámicas antiguas, a las fiestas, a las reuniones?
a los eventos masivos? No, para nada. Han sido demasiado eso, de hecho. No quisiera tener que volver a usar Zoom. Espero que llegue ese momento con ansias, ¿no? De hecho, celebré mi cumpleaños y extrañé mucho la compañía de mis amigos, a pesar de que nos vimos por Zoom y cada uno con su traguito, conversamos. Igual yo soy una persona bien sociable, aunque no lo parezca. O sea, soy tímida, pero disfruto mucho de la compañía de la gente que conozco, ¿no? Siento que no puedo vivir sin ver a mis amigos y a mis amigas, y a mis compañeros, a mis colegas. Eh, Igual, a pesar de que ahorita estoy en esa temporada de Camerino Virtual, que la disfruto mucho, y viene otra temporada, eh, igual mis ganas de actuar en un teatro real son más grandes cada vez. Ahora, hablando específicamente de la obra, que me gusta mucho la historia que proponen, el giro que tiene al final, cómo se va volviendo un poco más emotiva y más densa, incluso por la historia de tu hermano. ¿Cuál fue el primer impacto que tuvo en ti cuando la leíste, cuando empezaste a hacer el recorrido que hace tu personaje? Eh, Me sentí contenta, agradecida por la oportunidad y por el texto que me había tocado, eh, porque, porque también plantea una crítica hacia esa sociedad que es homofóbica en su mayoría, ¿no? No podría decir que todos son, pero la gran mayoría sí. Entonces, me encanta formar parte de proyectos que planteen esta crítica contra la desigualdad y la poca aceptación de ciertas personas hacia, hacia, hacia otras personas que consideran que están mal porque son diferentes, ¿no? Entonces, siempre critico eso, siempre procuro que en mi discurso como actriz, como persona, eso esté bien presente, mi apoyo incondicional hacia todos, todas y todes. Entonces me sentí contenta, orgullosa de poder hacer esto y bueno, además porque tengo dos hermanos que amo y la historia trataba de dos hermanos y sentí que tengo un hermano menor que ahorita está en Suecia, no voy a poder verlo por mucho tiempo, entonces esa distancia que propone la obra entre dos hermanos, de alguna manera me hacía pensar en la distancia que tengo con mi hermano menor ahora, y, y siempre es para mí como un regalo poder canalizar estas cosas que uno siente por medio de los textos y obras que llegan a tus manos para interpretar. Entonces, a mí me gusta mucho el texto, además el que lo escribió es un gran amigo y me pareció hermoso poder interpretarlo, ¿no? ¿Qué tan seguido aparecen textos con esta carga emotiva y con esta responsabilidad social que tú buscas y respetas tanto? Eh, por suerte bastante. He tenido la suerte de hacer varias obras eh, feministas, ¿no? Y también obras a favor de la comunidad LGTB y estoy bastante agradecida. O sea, creo que como yo como persona proyecto y, y ansío que las cosas cambien. Creo que de alguna manera traigo ese tipo de proyectos que me llenan un montón. Y llegan bastante seguido. Y eso me pone más contenta todavía. Desde esta responsabilidad y esta relación, ese tipo de proyectos,
¿La desarrollaste desde siempre, desde que comenzaste a estudiar actuación, desde que empezaste en la carrera, o cuándo fue forjándose y cómo fue desarrollándose? Con el tiempo, o sea, mm, no es que las haya buscado, pero lo he deseado, ¿no? Entonces, la primera obra corta que escribí se llama Denuncia y, y es sobre el acoso sexual callejero. Entonces, siempre me siento que estoy envuelta en eso y cuando empiezo a, no sé, si soy una persona que de alguna manera lo que piensa, cuando lo piensa tan intensamente, eso llega a mí. En el 2015, por ejemplo, conocí a una dramaturga que además es socióloga y me habló de su trabajo como socióloga y estudiando un tema que está completamente invisibilizado, que es la trata de personas. En específico, el abuso sexual infantil. Entonces me habló de eso y yo recuerdo que tenía 20, 19 años Ujú. y dije, oye, yo nunca escucho de esto en las noticias, ni en el periódico. ¿Por qué no se habla de esta lucha? ¿Por qué, por qué nadie habla de esto? ¿Por qué está tan invisibilizado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las autoridades? Y me obsesioné un poco con el tema, empecé a investigar la poca información que hay y llegó una obra en mí que, que me permitió viajar a Quillabamba y que tenía planes para viajar por todo el Perú, porque ya era un proyecto, una obra, un movimiento que iba viajando por todo el Perú que se llama Voces en el Silencio, la obra tiene el mismo nombre, y llegó a mí y fue como, gracias, en verdad, sé que digo gracias muy seguido, tengo amigos que me dicen como ya párala, pero es que estoy muy agradecida porque los pocos proyectos que he tenido siempre tienen esta carga social que a mí tanto me importa y por la que lucho, ¿no? Quisiera mejorar mis herramientas como artista, he llevado algunos cursos de dramaturgia, pero quisiera aún perfeccionarlos más porque siento que en realidad yo solo soy un instrumento para que sirve como móvil para que el mensaje llegue a la gente que lo ve. También he hecho comedias, ¿no? Que no es que planteen una crítica social necesariamente, también lo disfruto, pero solo siento que soy un instrumento para que llegue, para que el mensaje llegue, para que la reflexión llegue al público y yo me siento muy bien con eso. Y me imagino que también debe ser reconfortante cuando hay una respuesta positiva del público en el sentido de que se han sentido identificados o que han tocado una fibra emocional porque no, tal vez nunca han encontrado otra propuesta que toque abiertamente esos mensajes o que los converse con esa honestidad. ¿Recuerdas alguna conversación particular que haya surgido con alguien del público luego de una obra con estas características? Sí, recuerdo una que es bastante fuerte, que es la primera que se me viene a la mente, cuando en el 2017 hice una obra que se llamó Deconstruidas, interpretado por cuatro chicas, una de ellas yo, y era como, es un género que ahorita no se me viene a la mente bien el nombre, pero es como eh, testimonial y ficción a la vez. Entonces, las historias reales de todas, unas modificaciones de la ficción y todo. Al final de esa función, eh, una de mis compañeras me dice de que un chico quería hablar conmigo, un chico del público. Ujú. Entonces yo me acerco a él y me dice, y me da las gracias porque con el testimonio que yo había contado, que en realidad no me pertenecía, solamente yo lo interpretaba, le había dado valor para que él continúe el juicio que le estaba haciendo a su padre, Ujú. porque el personaje que yo interpretaba
eh, contaba la historia de cómo se atrevió a hacerle un juicio a su padre por maltrato físico, psicológico en casa, ¿no? Y fue bien fuerte. Yo le dije, le tuve que confesar que no era mi historia, pero que, pero que estaba muy comprometida con ella, con la historia. Entonces, fue bastante gratificante el agradecimiento de este chico y nunca lo voy a olvidar. Wow, o sea, sí, me imagino que ese tipo de momentos deben ser muy, dentro de todo el dolor que abarcan, muy bonitos, ¿no? Porque reflejan una conexión que nace gracias a este arte, ¿no? O sea, Exacto. más allá de la tristeza que hay en la anécdota del joven que se te acercó. Sí, claro. Definitivamente el teatro salva vidas, entonces hay que hacerlo con bastante corazón, bastantes ovarios, ¿no? Porque tenemos una gran responsabilidad en el público y ojalá en algún momento se convierta en una necesidad para la gente ir al teatro, porque este tipo de cosas se pueden generar y pueden cambiar el mundo. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están recién iniciando en la carrera, que recién tanto en el tema de la actuación como escritura de textos teatrales, y que tal vez no se animan completamente a asumir el compromiso que tú tienes, ¿no? Porque muchas veces hay esta distancia de, oye, tal vez profesionalmente no funcione, tal vez no va a jalar gente, tal vez no es lo más comercial, pero es necesario tocar estos temas. Bueno, las dudas pueden estar en todo momento. Yo tengo 8 años ya trabajando en teatro y dudas todavía tengo, claro, pero no me resigno, no me rindo. Si tienen dudas mientras estudian, mejor que no lo hagan. Yo sé que de repente esperas que te diga como anímense, pero si hay dudas desde temprano, es mejor que no, porque hacer teatro no es buscar el glamour, no es que, ay, tengo talento y soy guapo. Creo que sí la voy a hacer y voy a tener fama y me van a vestir bonito cuando vaya a la premiere de tal película. No, por ahí no es. Llevo 8 años y todavía no he tenido ese tipo de oportunidades. Y porque es un trabajo y hay que tener bastante perseverancia para llegar a eso, ¿no? Y si no llega, no pasa nada, porque el teatro es una responsabilidad, es un servicio a la gente. Entonces, si piensan así, pues que continúen y que nunca bajen la guardia y que se se superen a sí mismos. Yo siempre busco superarme a mí misma, perfeccionar mi arte, llevando talleres de todo tipo, cuando puedo, explorando en la escritura. Así no llegue a publicar, creo que es una herramienta muy importante que todos los artistas debemos desarrollar para también saber contar nuestra propia vida, nuestro propio discurso, tener claro qué es lo que hacemos y por qué. Entonces, eso es lo que les diría a la gente que está iniciando, ¿no? Que, que no baje la guardia y que siga luchando y que es una gran responsabilidad y hay que tomarlo con respeto, agradecimiento y, y que siempre busquemos cambiar el mundo. Yo sé que suena un poco tonto, ¿no? Cursi, pero para mí es así. Y me parece resaltante eso que dices, porque en varias oportunidades que he podido conversar con actores que también dan clases de actuación o talleres, ¿no? Algunos bastante como que de renombre, me cuentan de que es bastante común la idea de que llegan chicos y de frente dicen, ¿no? Que su intención es salir en el programa de moda, ¿no? Por no dar algún nombre en particular.
Mm. El principal propósito que tienes es, quiero salir en la tele, quiero salir en este programa, quiero actuar acá, cuando no es, puede ser un motivo completamente válido para ellos, ¿no? Y dentro de la lógica de ellos, pero no es el propósito final de la carrera o del arte, de ese arte en particular. No, o sea, no juzgo a la gente que quiere eso, pero en todo caso que lo vean como, o sea, de repente un hobby, ¿no? Porque imagínate que ese sea tu propósito y que no llegue porque no te eligieron, no tuviste suerte, hubo alguien mejor preparado, y no vas a esperar vivir la vida esperando que llegue ese momento. Entonces, mientras tanto, hay que hacer algo con convicción, con vocación, sino también qué satisfacción le das a tu vida, ¿no? ¿Conociste tú gente así durante tu preparación, durante tu época en la que estudiabas teatro y actuación? Sí, sí conocí a gente que creo que más le atrajo la carrera por el glamour, ¿no? Y lo que significaba. Que claro que hay glamour también, que o sea, las reuniones, todo lo social es bastante activo entre los artistas. La vida bohemia es chévere, pero no es todo, pues, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, soy de las que en algún momento se alejan de eso. Y sí, sí conocí personas así y no las juzgo y ahora se dedican a otra cosa. ¿Qué es lo que menos disfrutas de todo ese lado, ¿no? Del lado como que más como tú dices, del lado más de la bohemia, del lado más como que espectacular, ¿no? Como que el de dar entrevistas, de hacer conferencias de prensa, de interactuar con medios. ¿Qué es lo que menos te gusta de todo ese ámbito de hacer teatro? No es que me disguste, pero sí siento que a veces me pone en jaque, ¿no? O sea, como te habrás dado cuenta, y de hecho cuando me escuche voy a decir, pucha, qué quedada, qué lenta. Es que soy tímida para estas cosas. Jamás digo que no. Y aunque no lo parezca, disfruto mucho de las entrevistas, sobre todo cuando me dan la oportunidad de hablar un poco más allá, no solo del proyecto, sino más de mí. Pero me cuesta un montón, o sea, tiemblo, ¿no? No es que me disguste, pero es como un pequeño problema que creo que con el tiempo iré mejorando. Porque me imagino que también tiene cierto nivel como que de incomodidad, ¿no? Porque veo normalmente en las pasadas de prensa y los agarramos como cuando acaban de botar toda la energía, están cansados, están como que sudando, agotados. Debe ser incómodo también todo ese tema de pararte 1 hora, 2 horas contestando preguntas relativamente similares. Es pesado, ¿no? Me imagino que debe estar también agotador. Agotador, sí. Incómodo, no. O sea, si en una obra de teatro tenemos la oportunidad de tener a alguien que se encargue de prensa de tal modo que vaya a una función y te hagan 1000 preguntas durante 1 hora, es que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, incómodo no, si no es agota, claro. ¿Y hay algún tipo de pregunta o has enfrentado ya alguna pregunta que te haya resultado incómoda o que no te gusta responder en general? No, no. Las entrevistas en las que he estado, como todo gira en torno al proyecto, a un proyecto en específico, en realidad no es, o sea, no me he sentido incómoda en ningún momento. Listo, para la gente que vaya a escuchar y que tal vez todavía no han escuchado sobre el proyecto, ¿podrías hacerles una invitación para que eh, tengan en cuenta las fechas, tengan en cuenta los días de función, porque son 2 días diferentes con obras Dos diferentes en cada grupos, día? así es. Solamente nos queda este fin de semana que viene, estamos de jueves a domingo. Toda la programación la pueden encontrar en el Instagram de Camerino Virtual o en el fanpage
de Camerino Virtual. Estamos de 8 a 9:30 de la noche, presentando 3 obras cada día, ¿no? Los jueves y los sábados se presenta un grupo de 3 obras y el viernes y el domingo otro grupo de 3 obras. Entonces pueden adquirir las entradas a través de las páginas que ya he mencionado. Ahí está toda la información y no se la pueden perder porque en verdad es un trabajo hecho con bastante amor y con todo el esfuerzo. Ahora, me gustaría resaltarlo en todo caso, lo importante que es aplaudir al final, si es que les ha gustado la obra y lo que han visto, porque es extraño el tema de desbloquear tu micrófono y ponerte a aplaudir, o sea, no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero me imagino que es bonito sentirlo, ¿no? Lo vi en estas funciones, en la fecha en la que vi tu obra y vi las demás, la de Lía, y me parece bacán que la gente esté agarrando esta dinámica, ¿no? Es una cuestión de acostumbrarse, pero me parece lindo. Sí, hay personas que no lo hacen por de esa forma, pero lo escriben en el chat y ahí estamos siempre atentos a todos los comentarios y es lindo, realmente. Cuando ya desactivan su micrófono y aplauden también, es mucho más lindo. O sea, yo acabo la obra conmovida por el mismo texto. Y entonces, cuando de pronto escucho los aplausos, olvídate, me voy en llanto. Listo, Chely, muchas gracias por compartir con nosotros un momento de tu día para conversar sobre la obra. ¿Hay algún otro proyecto que te gustaría destacar que esté en camino o algo que quieras compartir en general con la gente que va a escuchar la entrevista? Bueno, con respecto a un proyecto, sí, en agosto estreno un nuevo proyecto, pero ya más adelante iré soltando más información, porque la verdad es que todavía hay cosas que hay que coordinar bien, pero es un hecho, y me motiva un montón. Y bueno, nada, quería agradecerte por esta oportunidad de poder conversar. Ha sido muy lindo para mí, y gracias, porque esa labor de difundir e intercambiar es muy bonita. Gracias. Ahora, gracias a ustedes. A nivel personal, la obra realmente me gustó un montón. Tu segmento y las 3 que pude ver ese día realmente me parecieron muy honestas, muy bonitas. La emoción que tiene la tuya al momento de revelar lo que ha pasado con el hermano y todo esto me parece bastante fuerte, ¿no? Te toca de varias formas, te toca sobre todo cuando conoces mucha gente dentro de la comunidad LGTB que ha pasado no por cosas similares a ese extremo, pero que sí han enfrentado todos los prejuicios por parte de familia, amigos, así que creo que es muy importante en esta época y te agradezco por ese proyecto y estamos a la espera de las siguientes funciones y de tus siguientes proyectos. Muchas gracias, Chely. Muchas gracias, Luis. De verdad, gracias. Igualmente. Hasta la próxima. We gotta lead us to, but where they lead us to, they leave us or they see it through. Yeah, we packing precious metals. Our shit is next level. We raise the threat level. Come on, every ghetto, every city like Miss Hill. They way too used to the Miss Mills. Hard to concentrate, hard to sit still. Make you going. Murder rate, permanent place in the top 10. We live here, these hipsters drop in. You hear them barrels cocking. They say consciousness mean a nigga ain't rugged until they get beat with an inch of it. Self-made niggas don't get discovered. They acting like you owe them something. Homie, I don't owe you nothing. Fuck your beef. It's way too early in the morning for the hate. You ain't brush your teeth yet, nigga, and your toast ain't buttered. A perfect storm and the coast is flooded. Most discovered that my flow got them open. You pose and sound like your growth is stunning. Man, I'm going too fast. Let me slow down. I'm good walking in every ghetto around the world. The hood often embrace you when you profound words. I say the shit they relate to. I keep it down to earth. Other rappers sound like they hate you. Them niggas sound absurd. So when they walk through the ghetto, they get the chain snatched. They gotta talk to the ghetto to get the chain back. It's like an open air prison and it remained packed. Nothing but straight facts. Yeah. Indy 5 for the people, by the people. Ha. Yeah, giddy up. Who got the juice now? Snatch it out your kitty's cups. That shit you gave is watered down. This one's for Basquiat. Daily brush with death. Is this the auto war for cops? We double dutching, ducking shots. Every home ain't got a pops. Every man ain't selling rocks.
Different will to win here, different from switching cars. They pray that we switch our bars to a vein from a metaphor. World star and world stars, lot of love in this life hard. Keep us praying like, oh God. Illegally thievery, think of stealing off easily. Frustrated, we hate it, yeah. That's why we scream out, nigga, we made it. That's the our future, they know we was awesome creators. Something from nothing was told, kings welcome in. You frontin' for the people and by the people, but them over money. I'm on my Viola Davis, yeah, working for justice. How you get away with murder? Be a cop and just kill us, nigga. How we supposed to not catch feelings? And it's alive, boy, we got kids in these buildings. I'm on my Viola Davis, it's what you call it defense. For all the drama they gave us, I'm spitting Shonda rhymes with. Too high for you like ganja, that's what Shonda rhyme with. I holler back in the Hamptons, she still black.